Bienvenidos una noche más, aunque sea de día, a la nave de los misterios lingüísticos. Hoy tenemos dos casos arrespingadores, esmorecedores y, por qué no decirlo, pisarmeros, fantasmales. Empecipiamos con un suceso respingador que acontece del río de Soto d'Aues. Producíronse extraños abollamientos a la vera deste río, onde se diz que se asistió un neutro de materia selvase, Ayabascao. Un de los nuestros equipos de investigación trasladóse hasta el lugar con el suceso, con el envís de traernos toda la información. Estamos aquí, en San Andrés de Agües. Falamos con los testigos que nos dixeron que este é o lugar onde vieron al neutro de materia. Como ya bien sabío, a los neutros gustan los líquidos y este asitióse aquí, al lado de un río, faciendo extraños sonidos que perturben a las gentes del lugar. Espera, ¿sentiste eso? ¡Corre! ¡El neutro! A ver si va a pensar que somos incontables. Ya lo vieron, dantesques escenes. Dende aquí, dicir que nuestro equipo no sufrió ningún daño. Ahora tenemos aquí con nos a un experto en neutros selvases. Síntala, amigo, Collacio. ¿Qué opinas de este esmorecedor suceso? Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Sobre este caso no os tenéis que preocupar, el neutro ya es inofensivo, solo quiere un lugar para sitiarse. Presten mucho los líquidos, que son nombres incontables, aunque hay que tener cuidado con los nombres que se pueden juntar por estar en recipientes. En este caso, como vimos, lleva un agua claro y el neutro solo quiere su espacio y vivir tranquilito. Desde aquí prestaríame mandar un mensaje tranquilizador para los vecinos del lugar, porque pueden vivir con él tranquilamente. Muy interesante esto que nos cuentes. Muchas gracias por tu colaboración. Ya lo saben, telespectadores, no ni tengan medrar al neutro y úsenlo correctamente, aunque con prudencia. Ahora vamos a hablar de otros callosos sucesos. Nun pueblo de Illón, Valencia de Doso. Allí están teniendo lugar terribles abducciones de palabras castellanas. Otro grupo de reporteros deseados hasta el lugar para recoger todos los testimonios de estos desgarradores acontecimientos. Estamos aquí, en Valencia de Doso, con las víctimas de estas extrañas abducciones. Pues contanos qué te pasó la noche de autos. Pues yo estaba dando una vuelta por el Parque Los Coríos, que está allí donde el castillo, y de secute vi una luz a lo yoñe que me llamaba. Y yo, pues, ya sabes, fui. La curiosidad mató al gato. Quizás camudáronme. Y ahora soy uno. Fáltame su neto. Voy a ver si lo topo o qué, no sé. Tenemos aquí más víctimas. Pues decirnos qué te pasó. A mí pasó algo parecido. Estaba en las piscinas, collóme una bola, centrifugóme y ahora ya no tengo jota, ahora soy tellado y ando como una tella por el mundo. ¿Y a ti qué te pasó? Bueno, mío es mucho peor, yo no sé qué voy a hacer. Yo estaba en el castillo, en la torre de homenaje, se abrió una compuerta y caí para abajo. Y cuando desperté ya no era colegio, ahora soy colegio. Yo no sé qué voy a hacer si los niños no me pueden atopar, soy una palabra perdida. Ya lo vieron, estas extrañas desapariciones de palabras que siguen aquí sucediendo en Valencia de Doso. Ya lo vieron, telespectadores. Abducciones inexplicables, estremecedores, arrespingadores. Tenemos aquí en el plató con nos a nuestra reportera. ¿Cómo están las víctimas? Lógicamente tan permurnies.
un poquitín desorientadas, canellando en sin rumbo, intentando adaptarse a su nueva identidad. Amiga, Collacia, sabemos el origen destos extraños sucesos? Non atopamos palabras para definirlo. ¿Y cuál é a opinión de la Academia de la Lingua sobre estas transformaciones de pallares? Absoluto silencio por parte de la institución, ¿Y cuál é o motivo de eso? que non nos llamamos. Gracias por tu reportaje. Seguiremos fondando en este suceso y seguiremos informándoles a nuestros queridos telespectadores. Finamos aquí el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una noche más. Agradecemos también a nuestro patrocinador, Torrón Duro La Marquesina, Veral Dentame na Mesina. Querido público, este programa volverá, o non, bien feo. Hasta este momento non escaezan, que la lingua vos acompañe. Sí, señor.